Desde el Monte, región metropolitana de Santiago de Chile, hacemos contenidos para unir a la familia. Somos Clear Medios. Bienvenidos a un espacio diseñado especialmente para ti, en el que podemos abrir el corazón y guardar verdaderos tesoros. Llegó el día en que lo viejo va quedando atrás, en que la luz comienza a expandirse en un nuevo amanecer que te renueva totalmente. Abre tu corazón a lo nuevo y deja que Dios entre. Clear Medios y Radio Cairo 107.7 FM en la Comuna del Monte presentan Un Nuevo Corazón. Llegó el día. Amigas, amigos, campaña de esterilización de caninos y felinos, castración y destartraje. Diciembre a bajo costo en Clínica Veterinaria El Labrador. Llámenos al más 569 4124 6296 o al más 569 6133 3009. Encuéntrenos en Avenida Los Libertadores 399, al lado de Panadería El Récord. En Facebook, encuéntrenos como Pets Alimentos. Ya lo sabe, campaña de esterilización de caninos y felinos, diciembre, a bajo costo en Clínica Veterinaria El Labrador. ¿Qué tal, amigas, amigos de la sintonía de Radio Kairos 107.7 FM? Tengo un problema aquí con el retorno, pero bueno, ya, aquí estamos felices de estar junto a ustedes en Clear Medios, en nuestro canal de YouTube. Póngale la campanita, póngale like, póngale un comentario y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Y bueno, por supuesto también al canal de YouTube de nuestros amigos de Radio Cairo 107.7 FM de la Comuna del Monte. Les agradecemos su sintonía. Mi nombre es Cristian Godoy y estoy muy feliz de estar en este capítulo 14 ya de Un Nuevo Corazón. Llegó el día. Nuestro espacio de los viernes ya de costumbre, donde podemos compartir, podemos abrir el corazón, podemos hablar temas más profundos. Yo sé que es un día complicado en el sentido de que vienen todos de la pega, del trabajo, vienen un poco con ánimo de relajarse, pero es precisa la cita para poder abrir el corazón, para poder darnos una instancia de meditar en nuestro corazón. Ustedes pueden escribirnos a nuestro correo electrónico. Voy a sacarme esto porque ya... ¡Ay, sí! contacto@clearmedios.com. contacto@clearmedios.com en nuestro correo electrónico. Ahí ustedes nos pueden escribir. Nos gustaría mucho saber de ustedes. Nos gustaría muchísimo poder tener referencia de dónde nos están sintonizando, pero no solamente eso, poder conocerles, poder saber de ustedes, de sus familias, poder orar por ustedes, ¿por qué no? Sería muy bueno saberlo. contacto@clearmedios.com. También en las redes sociales de Radio Kairos también
Nos pueden, a ver un segundito, nuestras redes sociales también están ahí, Facebook Clear Medios, y nuestro Instagram también Clear Medios, también nos pueden contactar por ahí, ¿ya? Entiendo, bueno, Radio Cairo 107.7 está transmitiendo no solo a través de YouTube, sino a través de Facebook Live también. Así que nosotros leemos todos los comentarios, nosotros felices de poder compartir junto a ustedes, y nos gusta, nos encanta saber de ustedes. Estamos para servir. Y bueno, el tema de hoy tiene que ver, y ya vamos al hueso, ya vamos al grano, dijo el pollo. A todo esto tenía un pensamiento que se me vino de repente. Bueno, cortito. Si no te gusta el arte, abrígate. No, bueno, eso para otra cosa, para otra instancia, es un poco para relajar. Pero hoy día vamos a hablar, le pusimos al capítulo de hoy Cambio de Tiempo. Y tiene que ver con un relato que está en el libro de Jueces, un relato conocidísimo, que está en el libro de Jueces, capítulos 6 y 7, ¿ya? Ustedes lo conocerán como el pasaje de Gedeón, ¿verdad? Aquel hombre que era el menor de su casa, que era la tribu más pobre, ¿verdad? En un tiempo en que estaban asediados. El relato dice que producto de que se habían alejado de Dios, se habían alejado de hacer lo bueno, habían hecho lo malo, vinieron las consecuencias de eso. Las consecuencias fueron 7 años de opresión, donde otro pueblo venía, literalmente cuando ellos terminaban de cosechar, no alcanzaban a terminar, y llegaba este otro pueblo, los madianitas, y los amalecitas venían y arrasaban con sus cosechas, les quitaban sus animales, acampaban, los invadían, en fin. Esto, imagínense, durante 7 años. 7 años de opresión. ¡Wow! No debe ser fácil. Tanto así que ellos tuvieron que hacerse cuevas para esconderse en las peñas, en las montañas, en las cumbres se tenían que esconder, porque venían los amalecitas y los madianitas y los oprimían. ¿Ya? Tenían que sobrevivir, tenían que esconderse de alguna manera, tenían que, para poder alimentarse seguramente, y de hecho lo deja entrever el relato, que Gedeón precisamente estaba escondiendo parte del grano para poder alimentarse. Y bueno, en medio de eso, el pueblo de Israel clamó, de alguna manera pidió auxilio para que Dios los librara de esta gran opresión, de esta gran vergüenza que es ser un pueblo oprimido por otro, ¿verdad? Y ellos clamaron, y Dios respondió. ¿De qué manera? Bueno, el ángel del Señor se le presenta a este hombre, Gedeón, que era el menor de sus hermanos, era el menor de su casa, y era de la familia más pobre que había en ese lugar, en ese momento. Y resulta que precisamente eso es lo que le responde Gedeón al ángel del Señor, y resulta que este le responde: bueno, el Señor está contigo, ya, dándole, por decirlo de alguna manera, buscando contrarrestar sus argumentos. Ya Gedeón estaba con una actitud así como, ya, imagínense, después de 7 años viene conformismo, y aquí tenía como unas imágenes de apoyo que quisiera como poder compartir con ustedes un poco. Fíjense un poco la consecuencia de estos periodos, ya donde viene confusión. ¿Por qué pongo esa imagen que ustedes ven a doble pantalla? La gente que nos escucha en la radio no puede ver estas imágenes, pero yo se las describo. Una llave inglesa, si quiere, no sabría nombrarla con exactitud, pero estas llaves tipo caimán, ¿ya? Buscando operar un clavo, por decirlo de alguna manera. No procede, ¿verdad? Y un martillo,
buscando golpear un tornillo. Tampoco procede. Es algo confuso, es algo que están los cables cruzados, ¿verdad? Es una forma que encontré de poder denotar la confusión, ¿ya? De partida se habían olvidado de las grandes maravillas, de los grandes portentos, prodigios, y de hecho es algo que Gedeón pregunta, ¿verdad? ¿Y dónde están estas cosas que nos contaban nuestros padres? Que con mano poderosa el Señor los libraba por ejemplo, de la nación de Egipto, con grandes prodigios, grandes señales. Y resulta que estaban en esta opresión. Viene confusión, viene también ansiedad, ¿verdad? En periodos como este, donde las personas se pueden sentir oprimidas de distinta manera, viene mucha ansiedad, viene mucha preocupación, viene pesar, ¿cierto? Y también por consiguiente, o en paralelo, digamos, viene también tristeza, viene desesperanza, desánimo. Entonces el argumento que presenta Gedeón es que le dice, bueno, yo soy el menor de mis hermanos, somos de los más pobres que hay aquí. ¿Cómo es que vas a librarnos a través de mí, verdad? El Señor le dice, bueno, ve con esta tu fuerza, yo voy a estar contigo. Esa es la respuesta que le da. Y de hecho le da instrucción, etc. Gedeón entiende que debe presentar una ofrenda, va, la presenta, le dice al ángel del Señor que espere, ¿verdad? Y bueno, lo que hace, el relato continúa, y lo que hace Gedeón es pedirle algunas señales que tenían que ver con un vellón que tenía que humedecerse y el resto del terreno quedar seco, y después hacer lo contrario, el terreno quedar húmedo y el vellón seco. Bueno, ahí pide señales, ¿verdad? Como para saber si era realmente el ángel del Señor, etc. Bueno, el asunto es que vemos que el relato va avanzando y ya no hay temor, ya no. Voy a sacar un poco acá la imagen de apoyo, eso. Aquí. Ya. Y pasa lo siguiente. Ahora eran los madianitas los que empezaban a tener temor, porque el Señor fue preparando el terreno, por decirlo de alguna manera. Gedeón ya no está con la misma actitud en adelante y ya empieza a liderar al pueblo, ¿verdad? Está la parte en que el Señor le pide ir a probarlos, porque dice, estos son muchos, y en primera instancia desertan 22.000, luego quedan 10.000, y el Señor dice, no sea que estos se tomen el crédito, por decirlo de alguna manera, y crean que por su propia fuerza fueron librados. Todavía son muchos. Y le da la instrucción de que finalmente aquellos que laman el agua como un perro, tomen agüita como un perro en el río, esos son los que iban a ir a la guerra. Finalmente fueron 300 hombres. El resto para la casa. Con esos 300 hombres iban a enfrentar un ejército numeroso. Un ejército que los superaba en gran manera, pero iba a ser la mano del Señor la que los libraría de esa opresión de los madianitas y los amalecitas. Finalmente, ellos eran los que tenían temor, porque Gedeón va, escucha lo que estaban hablando y recibe por señal que el Señor realmente les estaba dando en su mano la victoria.
Y así fue. Y por tanto, bueno, ¿por qué ocupo este relato en el capítulo de hoy? Quise compararlo en estas imágenes de apoyo que te he ido presentando, ¿cierto? Este martillo golpeando un tornillo, con esta llave tratando de manejar un clavo o atornillar un clavo, que no se puede. Esta imagen de ansiedad, esta imagen de tristeza, ¿verdad? Seguramente has tomado más de alguna vez alguna mala decisión que te trajo consecuencia, que te trajo un periodo donde no sabías cómo salir y entraste en este desánimo, en esta tristeza, en esta confusión. Y fíjate que no es iniciativa más que un clamor la del pueblo de Israel. No hacen más que un clamor, pero no toman una iniciativa para ir en contra de los madianitas, sino que es el Señor el que responde y empieza a guiarlos hacia esa libertad. No iba a ser con sus fuerzas. De hecho, el Señor da la instrucción y dispone todo para que nadie se tome el crédito sino Él, para que vean que la mano del Señor fue la que los libró. Y por lo tanto, aquí pasa algo entre medio que es importante mencionar y que se me escapó en este relato, pero tiene que ver con que Gedeón recibe una instrucción de parte del Señor, y era derribar los altares de los ídolos. Estaba el altar de Baal y de Acera, que eran ídolos comunes en ese tiempo, en esa época, muy antiguos, idolatrías muy antiguas, que se ven en varias culturas. Y Gedeón tenía por instrucción derribarlas con la leña de la estatua de Acera. Tenía que hacer un altar y el fuego, ¿verdad? Y tenía que derribar el altar de Baal. ¿Qué te quiero decir con esto? Israel hizo lo malo y por eso vino esta consecuencia. Por eso vino esta opresión. Esto es recurrente en la historia de Israel, porque era un pueblo que cada cierto tiempo se olvidaba del Señor, le daba la espalda y se iba en pos de otro ídolo. Y venía la consecuencia, venía la opresión, venía otro estado, otro pueblo, y los conquistaba. Están los babilonios, estaban los griegos, estuvieron los romanos, etc. Estuvieron en cautiverio. Todos sabemos más o menos de qué se ha tratado la historia de Israel. Pero era básicamente por lo mismo. Se iban en pos de otros ídolos. Como dice el libro de Oseas, creyendo que esos ídolos tenían algo que darle. Pero en realidad no era más que vacío. Y como dice Oseas, va en pos de sus amantes. Cree que esos amantes le dan su grano, sus recursos. Pero en realidad yo soy el que le da todo, decía el Señor en ese relato. Y Oseas prefigura esta relación entre el Señor y su pueblo, de que se casara con una mujer adúltera, etcétera, que se iba en pos de los amantes, etcétera. Bueno, para ir al grano, cualquier cosa que ocupe el lugar del Señor, sea cual sea, no necesariamente tiene que ser un ídolo de piedra, de madera, de yeso, de metal.
sino que puede ser algo. El trabajo, puede ser un miembro de la familia, puede ser alguien, puede ser un objetivo, puede ser una meta, puede ser lo material. De hecho, fue lo que le pasó al joven rico. No pudo seguir al Señor porque estaba amarrado a los bienes materiales, porque tenía mucha riqueza. No pudo vender todo lo que tenía, darlo a los pobres y seguir al Señor. Se entristeció, de hecho, y se fue. Pero de repente nosotros le decimos Señor. Y él mismo dijo, le dijo a sus discípulos, ven y sígueme. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y le decimos Señor. Por tanto debiese tener el primer lugar. Y a todos nos ha pasado que en algún momento nos vamos en pos de algo y nos olvidamos de lo importante. Y lo más importante debiese ser escuchar su voz y seguirle. Y por lo tanto vienen las consecuencias, viene la confusión, viene la tristeza, viene la ansiedad, porque empiezas a operar en tus fuerzas. Tienes que sobrevivir, tienes que irte a las montañas porque vienen los madianitas a arrasar con tus cosechas. Tienes que sobrevivir, tienes que ver cómo te las arreglas. Perdón, ¿no era que el Señor los había llevado a una tierra donde fluye leche y miel? Eso habla de abundancia, ¿verdad? Por lo tanto, en el pensamiento del Señor, en la mente del Señor, está la abundancia. Que no le faltará nada. Ni aún en el desierto le faltó porque una roca lo seguía con agua. Porque llovía maná del cielo, llovía pan. Todas las mañanas tenían alimento. Aun cuando quisieron carne, llovieron codornices. Como diciendo, ya quieren carne, ya, ahí tienen carne, ya, hasta que les saliera por las narices. Nunca les faltó. La nube fue sombra del calor, fue refresco, por decirlo de alguna manera, para que no se insolaran, no se desmayaran, etc. De noche, cuando hacía frío, una columna de fuego los calentaba y los alumbraba. Su pie crecía con el calzado, sus ropas no se gastaban, en muchos años no se enfermaban. Esos son los pensamientos del Señor. Pero ¿cuáles son los nuestros? De repente olvidamos lo importante y terminamos sobreviviendo, oprimidos, desesperanzados, cansados, agotados, abatidos. No tenían ni siquiera la fuerza para tener una iniciativa militar contra los madianitas, ni siquiera para formar escuadrones, para formar un ejército y hacerle frente. Vino el Señor, respondió al clamor y empezó el proceso. ¿Qué es lo que aquí es importante entender? Número 1, no era con sus fuerzas. Es importante ver aquí, en este relato, Jueces capítulo 6 y capítulo 7, que todo el rato Gedeón está siendo guiado por Dios. Recibe las instrucciones y conforme a esas instrucciones, él procede. Por lo tanto, de esa manera, ustedes ven, a medida que avanza el relato, y obtienen la victoria, porque siguió los pasos. Y no estoy hablando de un ABC, estoy hablando de oír la voz del Señor y permanecer en ella. Es importante que nos dejemos guiar por el Señor,
tenía unos versos aquí que quería compartir con ustedes. Salmo 37:5 dice: confía al Señor tu vida, confía, y Él hará lo correcto. ¿Cierto? Esto es lo que dice la versión actual. Pero, a ver, déjame ver en otra versión. Salmo 37:5. Vamos a leer en la clásica Reina Valera. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él, y Él hará. ¿Ya? Proverbios 16:1 dice: la gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlos realidad. El verso 2 dice: cada cual cree que lo que hace está bien, pero el Señor es quien califica las intenciones. Pon en manos del Señor, estoy leyendo el verso 3, pon en manos del Señor todo lo que haces, para que tus planes se hagan realidad. Está diciendo, derechamente, no dependas de ti mismo, no confíes en tus fuerzas, encomienda eso al Señor. Confíale eso al Señor, confíale tus decisiones. Bueno, ¿no es tu Señor? Sí, puedes tener una relación muy cercana, puedes pasar mucho tiempo con Él, pero digamos las cosas como son. A muchos de nosotros en algún momento nos ha costado seguir las instrucciones. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Proverbios 3:6: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Importante, puedes haber pasado un momento duro de malas decisiones, de consecuencias por las malas decisiones, pero Él enderezará tus veredas. ¿Quiere decir que puede haber un nuevo comienzo? Claro que sí. Mira lo que dice Proverbios capítulo 15, verso 21. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido enderezará su proceder. Mira, este programa, tú sabes, como ya lo he dicho en capítulos anteriores, está dirigido no a personas que tengan un buen tiempo con el Señor, sean parte de la iglesia, sino más bien a personas que no le han conocido aún todavía, no han interactuado mayormente con el Señor, y por lo tanto recién están conociendo estas cosas que estamos hablando. Trato de ser lo más sencillo posible con estos relatos, con estas enseñanzas. Pero mira, todos creemos tener la razón. Y de alguna manera todos queremos tener el control. Por eso que no es fácil para un ser humano ponerse el yugo del Señor. Aun cuando la Escritura dice, Jesús mismo lo dijo, que su yugo es fácil y su carga es ligera. Pero ¿cuál es el problema? Soltar el control. ¿Qué es lo que hace una idolatría? Busca reemplazar, busca sustituir algo que el Señor puede llenar completamente, con creces, por mucho, pero que en realidad le buscamos un sustituto de manera de poder tener el control. Cuando los indígenas o autóctonos de distintas culturas llevaban sus cosechas, llevaban sus ofrendas, buscaban asegurar sus cosechas. ¿Ya? Y eso lo ves aún en los sincretismos latinoamericanos, por ejemplo, que tienen que ver con eso. Van por sus cosechas, van por tener un buen año, van por tener abundancia.
van a entregar algo para obtener eso a cambio. Pero el Señor, ¿qué pide de nosotros? Si bien al pueblo de Israel les pedía ofrendas, tenía una razón y estaba claramente señalado en la ley de Moisés. Pero el Señor en realidad lo que le importaba era el corazón. Y si un hombre era recto en su proceder, temeroso de Dios, ¿cuál era el problema para que el Señor lo bendijera? Para que el Señor llenara su granero, ya sus despensas. ¿Cuál era el problema si ese hombre, esa dama, qué sé yo, se preocupaban del pobre, de la viuda, del huérfano? ¿Cuál era el problema? Si el Señor se complace en bendecir, Él no pide algo a cambio, en realidad no lo hace. Las ofrendas tenían el sentido de una remisión temporal de pecados. Lo que la ley en realidad no podía hacer era perfeccionar al hombre, lo dice la Escritura claramente. Por eso Cristo vino y fue la ofrenda perfecta, una vez y para siempre. Pero en realidad no tenía ese sentido idolátrico la ofrenda que el Señor pedía de su pueblo, como lo hacían otras culturas, ¿verdad? Que finalmente es buscar tener el control. Y aún esta práctica el Señor la aborrecía y la señalaba derechamente como una inmoralidad. Estoy en radio en un horario familiar, por lo tanto no puedo usar otra palabra que la Escritura claramente señala. Pero pueden haber niños escuchando. Y por lo tanto, así de aborrecible era para el Señor. Era como también la adivinación, ¿verdad? Que finalmente también es querer tener el control, ¿verdad? Pero fíjate qué distinto es cuando nos ponemos su yugo y dejamos que Él haga. Donde Él nos puede literalmente revestir, ¿verdad? Como hizo con Gedeón, y decirle: ve con esta tu fuerza, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con esto? Tú puedes tener esperanza en medio de la tormenta. En el mundo tendrán aflicción, dijo el Señor, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan escribe que la fe es la que vence al mundo. Ahora, ¿qué es el mundo? Llamémosle de esta manera: sistema. La Matrix, si quieres. Pero es más bien una ilusión, algo que no es real, ¿verdad? Que crees que es real porque está hecho de materia, pero que mantiene esclavizadas a las personas, creyendo que tienen que sobrevivir. Cuando los pensamientos del Señor no tienen nada que ver con eso. De hecho, que el hombre se ganara el pan con el sudor de su frente, si lees bien el Génesis, no es una instrucción que el Señor dio antes de la caída, sino más bien fue una consecuencia de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. No era parte del huerto, sino era lo que sucedió saliendo del huerto. Que el hombre se tenía que ganar el pan con el sudor de su frente, lo cual no quiere decir que no seamos diligentes con nuestro trabajo, por ejemplo. Pero en ningún caso los pensamientos del Señor iban en pos de una esclavitud, de estar esclavos persiguiendo cosas que nunca alcanzamos. Un sistema corrupto, hecho de mentira, en base al engaño, buscando alcanzar algo, como Eva vio el árbol deseando alcanzar sabiduría. Buscamos cosas cuando en realidad en Él está todo. Ahora,
nosotros podemos elevarnos por sobre eso. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Puedo tener esperanza en medio de una tormenta? Sí. De hecho, era lo que Jesús esperaba de sus discípulos. ¿Puedo, en medio de un tiempo como este, tener determinación? Fíjate que Gedeón parte como medio dudando, pero se determina a hacer lo que el Señor le pide. Alguien tiene que cerrar la puerta por fuera si te quieres cambiar de casa. En algún momento tienes que determinarte y salir. Y pasa que en tiempos como estos, que pueden parecer duros, que pueden parecer difíciles, tienes que determinarte a hacer un cambio y ponerte sobre tus pies. Estoy usando una palabra, bueno, pararte y caminar. Me viene a la memoria esa escena de la película Forrest Gump, una de mis favoritas, cuando el personaje protagónico simplemente de su casa en Alabama, Estados Unidos, empieza a correr. Se pone su jockey, su short, su polera, zapatillas y empieza a correr de punta a punta. Estados Unidos es grande, pero lo recorrió de este a oeste y de vuelta. Le preguntan, tenía ganas de correr nada más, pero se determinó y no se detenía. Necesitamos ese tipo de determinación. No es fácil. Pero hay un gran detalle. El Señor le dijo a Gedeón que estaría con él. Hay algo muy importante: abrir el corazón para creer. Ahí en la imagen que estoy mostrando a derecha de cuadro, dice la palabra believe. En inglés significa cree. Abre tu corazón para creer. Se necesita fe para vencer. La fe es la que vence al mundo. La fe es la que vence las circunstancias. No es fácil, pero puedes elevarte, puedes subir, puedes ascender, puedes creer a lo imposible. Seguramente la mayoría de las personas no veía una salida a la opresión de los madianitas. Seguramente estaban desesperanzados, tristes, abatidos. Pero hacía falta que alguien despertara. Un Gedeón que empezara a creer a las palabras del Señor. Alguien que creyera lo imposible. Porque Gedeón pudo haberle dicho: pero Señor, somos muy pocos para todo este ejército. Como en un momento, Andrés creo que es, cuando está el Señor multiplicando los panes y los peces, un poco antes, cuando solo tienen 5 panes y 2 peces, Andrés dice: ¿qué es esto para tantos? El Señor da gracias, lo parte y lo multiplica. 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. La Escritura dice que lo hizo 2 veces, después lo hizo con 4.000. ¿Qué era eso para tantos? Bueno, las matemáticas del Señor ustedes saben que humanamente no cuadran. Falta alguien que se determine a creer lo imposible. Ese creer, yo diría que va de la mano con algo que rompe el esquema de un ambiente, de un entorno como ese. Eran personas que ya tenían la costumbre de esconderse en las cuevas, porque ya no veían esperanza. Solo clamaban al Señor, digo medio por si acaso, pero no esperaban la respuesta del Señor en realidad. Ni Gedeón la esperaba, pero el Señor respondió. Y en medio de un tiempo como este, tener alegría, gozarnos. Fíjate el detalle de esta imagen,
para describírsela a los amigos que nos escuchan por la radio, es la imagen de un niño pequeño, 3, 4 años de edad, con una Biblia en la mano, abierta, pero se está riendo a carcajadas. Ya. Las palabras del Señor, dice la Escritura, que alegran nuestro corazón. Sus promesas, sus palabras de amor, sus palabras que son espíritu y son vida, que son aliento, son soplo, nos infunde aliento. Él dijo que estaría con nosotros y que no nos dejaría, no nos desampararía. Él dijo que estaría hasta el fin. Y no estoy hablando de un tiempo específico. Dijo que no nos abandonaría. Y más todavía, sabiendo que estamos en Él estamos, nos movemos y somos. Nosotros en Él y Él en nosotros. Envió su Espíritu para guiarnos, para enseñarnos todas las cosas, para recordarnos todo lo que nos había sido enseñado. Es más, el Nuevo Pacto trata diciendo: nadie enseñará a otro, conoce al Señor, sino que todos lo conocerán. Va a ser en realidad una función del Espíritu Santo, recordar, enseñar todas las cosas. Y por lo tanto, si nosotros confiamos en Él, creemos en Él, abrimos nuestro corazón y nos gozamos en un tiempo como este gozar se va de la mano también con agradecer. Mi esposa estaba un poco tratando esto en el programa Eterno Amor, los jueves a las 20 horas, por esta misma radio, Cairo 107.7 FM y Clear Medios. Dar gracias. En Estados Unidos en este momento están en el Thanksgiving, que es el Día de Acción de Gracias, que tiene todo un trasfondo histórico. Ya lo pueden investigar. La acción de gracias es fe. La fe es certeza, es convicción de lo que esperamos, de lo que aguardamos. Con paciencia lo aguardamos, escribe Pablo en un momento. Con paciencia. ¿Verdad? Con esperanza. El asunto está en saber en quién pongo mi esperanza. No en mis fuerzas humanas, no en mi capacidad, sino en Él. Así que tú puedes decirme cómo lo hago. No sé mucho de estas cosas. Confía en Él como un niño. Pon tu esperanza en Él como un niño. No esperes saber grandes cosas para hacerlo, sino cree. Cree. Sé determinado. Camina con determinación, con esperanza. Abre tu corazón. Abre la Escritura y mira los pensamientos del Señor en ella. No versículos para aprenderte, sino palabras que te infunden aliento. Guárdalas en tu corazón y camina con ellas y permanece en ellas. No son fáciles los periodos donde uno mira alrededor y no ve respuesta o no ve salida, pero uno puede ir por sobre eso cuando nadie más lo ve. Hace falta alguien que lo crea, alguien que rompa el esquema, alguien que le crea al Señor, alguien que salga y mire las estrellas e intente contarlas, pero crea en su corazón y se encienda esa llama de fe. No, es que está mala la economía, es que tiene que cambiar este gobierno. No tengo afiliación política por si acaso, pero puede ser este gobierno u otro, da lo mismo. Pucha, es que está malo esto, está malo lo otro, que el dólar aquí, que sube los impuestos, qué sé yo, que sube la benzina, que da lo mismo.
Pon tu esperanza en el Señor. Confía en Él y Él hará. Y Él hará lo imposible. Simplemente cree. Se puede salir de un momento como ese, similar a la opresión de los madianitas sobre Israel, que los israelitas se escondían en las cuevas. Sí, se puede. Falta alguien que lo crea. Se puede ascender. El Señor te dio alas para volar. El Señor puso fe, una medida de fe dentro de ti, que tiene que crecer. Y la fe viene por el oír, por oír al Señor, por buscar oír su voz. Busca oír sus palabras, no solo escritas. Habla con Él, escúchalo. La oración, la parte más importante es escucharlo, no tanto hablar. Escucha su voz y camina. Y seguro que cambia el tiempo. Ya esos 7 años pasaron. Ya ese tiempo de luto, de tristeza, de desesperanza, de opresión, pasaron. ¿No te has dado cuenta aquí en el monte la cantidad de aves que visitan tu ventana? Porque yo las veo todos los días. El Señor nos habla de distintas maneras. Y una manera en que con mi esposa hemos descubierto que nos habla son los cantos de las aves. Se nos han presentado águilas de acá del territorio, como el peuco y el águila, no recuerdo el nombre de la otra especie, pero es un tipo de águila. Y vienen acá al patio. Garzas que solamente se ven en el río. Tórtolas que en la escritura simbolizan un cambio de tiempo, un nuevo tiempo. Se oye la voz de la tórtola, como dice Cantario. Y por lo tanto, de esa manera, te aseguro que el Señor ha venido hablándote. Como dijo mi esposa en el capítulo de ayer, de repente el Señor nos ha venido hablando y nosotros andamos volando bajo. Y tal vez allí estaba la dirección para el tiempo que viene. Necesitamos oír con atención. Amigos, me quedan todavía... Sí, me quedan unos minutos. Sí, ya. Y por lo tanto, yo les invito a darse un tiempo de quietud, de replantear, de que sea así un tiempo de luto, secarse las lágrimas, levantarse, determinarse, tomar decisiones radicales, creer, levantar la cabeza, dejarse fortalecer por el Señor, porque Él lo hace. Él te da fuerzas sobrenaturalmente, inclusive te renueva para que levantes alas. Los que esperan en Él nuevas fuerzas tendrán. Levantan alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cobra aliento en Él. Deja que Él infunda sus palabras en ti. Deja que Él infunda su soplo en ti. Deja que Él alumbre tus ojos. Deja que Él resplandezca en tu corazón. Porque los que estaban en sombra de muerte, luz le resplandeció. No importa lo que haya pasado. No importa lo que haya sido. Él hace todo nuevo. Y Él cambia tiempos. Como escribe Daniel, Él muda los tiempos. Él cambia una época. Él cambia una etapa en tu vida. Lo puede hacer a nivel global inclusive, como lo ha hecho. Porque cambió el tiempo. Ya no es lo mismo que antes. Lo puede hacer más todavía contigo. Si crees. No te conformes. No te amoldes.
Cree. Levántate en esperanza. Y así el Señor les dio la victoria sobre los madianitas. Cuando era imposible, cuando eran mucho más numerosos, aún el Señor mandó a que todos los demás, excepto 300, se fueran y quedaran solo esos para la batalla. Él no necesita nuestra fuerza humana. Él solo necesita fe. Necesita que le creamos. Jesús le decía a los que iba a sanar: ¿crees que puedo sanarte? ¿Crees esto? Si crees, verás la gloria de Dios, dice en un momento, cuando iba a resucitar a Lázaro. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Se necesita fe en este tiempo. Mi esposa estaba comentándoles que queríamos compartir algo con ustedes. Y sí, como provincia de Talagante necesitamos todos poder ver esto. Queremos compartir algo que el Señor nos habló. No porque seamos nosotros los bacanes, sino porque en realidad esto se lo habló a la provincia. Y queremos hablarlo a quienes están en la provincia, a quienes quieran escuchar la voz del Señor en la provincia. Porque hay todo un trayecto, todo un recorrido que hay que hacer, todo un entendimiento que hay que incorporar. Hay que seguir indagando y buscando en el Señor. Mucho más, porque son 20 más 1 años hacia adelante. Y sin duda, este territorio ya no es igual, pero necesitamos entenderlo. Amigas, amigos, desde este lugar donde salen cosas nuevas, aquí en el Monte, región metropolitana, les mandamos un gran abrazo, el equipo Clear Medios. Un gran abrazo a nuestros hermanos y amigos de Radio Kairos, que nos cobijan en este espacio radial, que nos permiten salir al aire y llegar a todos ustedes. Gracias por estar en la sintonía, gracias por acompañarnos, y bueno, espero estas palabras queden bien metidas en tu corazón, y como el Señor sabe hacerlo, sabe hacer prosperar sus palabras, sabe hacer prosperar las palabras que Él envía para que se haga lo que Él quiere. Esas palabras que son más altas, esos pensamientos que son más altos que los nuestros, Él la hace germinar y producir en tu corazón. Créelo, levántate en fe. Te mando un gran abrazo. Mi nombre es Cristian Godoy y estoy muy feliz de haber compartido un viernes más junto a ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo aquí en Un Nuevo Corazón por Radio Kairos 107.7 FM en la Comuna del Monte y las plataformas de Clear Medios. Les amamos. Chao. Bienvenidos a un espacio diseñado especialmente para ti, en el que podemos abrir el corazón y guardar verdaderos tesoros. Llegó el día en que lo viejo va quedando atrás, en que la luz comienza a expandirse en un nuevo amanecer que te renueva totalmente. Abre tu corazón a lo nuevo y deja que Dios entre. Clear Medios y Radio Kairos 107.7 FM en la Comuna del Monte presentan Un Nuevo Corazón. Llegó el día.